Una estrella brillante, un yate en la oscuridad y un accidente que nadie puede olvidar. La historia de Natalie Wood te dejará sin aliento. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con esta impactante historia, no olvides de dar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Para comprender la magnitud de la tragedia que sacudió a Hollywood en noviembre de 1981, es necesario retroceder en el tiempo y observar cómo se construyó el mito de Natalie Wood, una actriz que desde niña encarnó el sueño americano en la pantalla grande. Su vida fue una mezcla de talento, glamour, amores apasionados y contradicciones personales. En el centro de su historia se encontraba también Robert Wagner, el hombre que compartió con ella 2 matrimonios, incontables recuerdos y, finalmente, la noche más oscura de su existencia. Antes del final trágico, ambos formaban una de las parejas más admiradas del cine estadounidense, símbolo de elegancia y de estabilidad en un mundo plagado de escándalos. Natalie Wood nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco, California, bajo el nombre de Natalia Nikolaevna Zakharenko, hija de inmigrantes rusos. Desde muy pequeña, su madre reconoció en ella un potencial artístico extraordinario. Con apenas 5 años, Natalie ya había debutado en el cine con pequeños papeles, pero fue a los 8 cuando alcanzó notoriedad gracias a su actuación en Miracle on 34th Street, 1947, película que se convirtió en un clásico navideño. Su niñez estuvo marcada por la presión de la industria, horarios interminables, exigencias de productores y la constante vigilancia de su madre, quien veía en la carrera de su hija una forma de cumplir los sueños que ella misma no pudo alcanzar. Esta infancia acelerada forjó en Natalie una disciplina férrea, pero también sembró inseguridades que la acompañarían toda la vida. Durante la adolescencia, Natalie logró algo que pocas actrices infantiles consiguen: una transición exitosa hacia roles más maduros. En 1955, con tan solo 17 años, interpretó a Judy en Rebel Without a Cause junto a James Dean. Esa película no solo la consolidó como una actriz seria, sino que también le valió una nominación al Oscar como actriz de reparto. A partir de ahí, su filmografía creció con títulos como Splendor in the Grass, 1961, West Side Story, 1961, y Love with the Proper Stranger, 1963. Fue nominada en 3 ocasiones a los premios de la Academia y se convirtió en uno de los rostros más codiciados de los años 60. Su belleza delicada, combinada con una vulnerabilidad genuina en pantalla, la convirtieron en icono cultural de su generación. En medio de su ascenso meteórico, Natalie conoció a Robert Wagner, un joven actor californiano con una prometedora carrera en la 20th Century Fox. Se encontraron en una cita arreglada por el estudio en 1956, cuando Natalie tenía apenas 18 años y Wagner 26. Para la prensa, fueron el epítome de la pareja perfecta, atractivos, elegantes y profundamente enamorados. El 28 de diciembre de 1957, apenas un año después de conocerse, contrayeron matrimonio en una ceremonia glamorosa que fue cubierta por todos los medios de la época, en la que fue descrito como la boda del año en Hollywood. Y durante un tiempo representaron la imagen ideal de la unión entre 2 estrellas jóvenes y carismáticas. Aunque el romance parecía de cuento de hadas, pronto surgieron tensiones. Las agendas cargadas, la presión de la fama y la juventud de ambos complicaron la relación. En 1962, después de 5 años de matrimonio, Natalie y Robert anunciaron su separación. La noticia sacudió a la prensa. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta terminara así? Durante esos años, Natalie vivió intensas relaciones sentimentales y se concentró en su carrera, mientras que Wagner continuó trabajando en cine y televisión. Parecía que sus caminos se habían separado para siempre, pero el destino tenía otros planes. En 1969, Natalie se casó con el productor Richard Gregson, con quien tuvo a su primera hija, Natasha Gregson Wagner, nacida en 1970. Sin embargo, el matrimonio se desmoronó en apenas 2 años, tras rumores de infidelidad. Fue entonces cuando, en 1972, Natalie y Robert Wagner retomaron contacto. El reencuentro estuvo cargado de nostalgia y de una madurez que no tenían en su primera unión. Esta vez decidieron casarse de nuevo, convencidos de que habían aprendido de sus errores
El 16 de julio de 1972 celebraron su segunda boda y 2 años después nació su hija en común, Courtney Wagner. A ojos del público, eran una pareja consolidada, 2 estrellas que habían superado las tormentas del pasado y que ahora vivían una vida familiar plena junto a sus hijas. En revistas y programas de televisión, eran presentados como una historia de amor redimida, el ejemplo de que segundas oportunidades podían funcionar. Durante la década de los 70, Natalie redujo su ritmo de trabajo para dedicarse a la familia. Robert, por su parte, continuaba con su carrera televisiva en series como It Takes a TV Switch. Aunque la vida pública de ambos estaba marcada por la atención constante de la prensa, en privado intentaban llevar una vida doméstica normal. Cenas familiares, vacaciones en yates, tiempo con sus hijas. Los medios los describían como una pareja ejemplar de Hollywood. Incluso amigos cercanos afirmaban que Natalie, después de tantos altibajos sentimentales, finalmente había encontrado estabilidad emocional al lado de Wagner. A finales de los 70 y principios de los 80, Natalie Wood y Robert Wagner representaban el ideal romántico de una generación, en un ambiente hollywoodense lleno de divorcios sonados, escándalos y traiciones. Ellos parecían un oasis de amor y complicidad. Las fotografías de ambos en eventos sociales, alfombras rojas y reuniones familiares transmitían una imagen de unión. Para el público, eran la pareja que había logrado vencer al tiempo y a la adversidad. Esa percepción aumentó la sorpresa y el dolor cuando, en 1981, la tragedia golpeó de manera inesperada. La niña prodigio que se convirtió en una de las actrices más queridas de Hollywood y el hombre que compartió con ella no uno, sino 2 matrimonios, juntos construyeron un relato de amor y redención que parecía indestructible. Sin embargo, detrás de las luces de Hollywood y las portadas de revista, también existían tensiones, miedos y secretos que marcarían el desenlace. Lo que parecía una unión sólida se pondría a prueba en una noche fatídica de noviembre de 1981. Cuando la realidad demostró que incluso las historias más envidiadas pueden esconder fragilidades insondables. La historia de Natalie Wood y Robert Wagner, que parecía un cuento de hadas en el Hollywood clásico, alcanzó su punto más trágico durante un fin de semana de descanso que debía ser rutinario. El 29 de noviembre de 1981, la actriz de apenas 43 años perdió la vida en circunstancias que, más de 4 décadas después, siguen rodeadas de misterio. Lo que debía ser un retiro íntimo en el yate Splendor terminó convertido en una de las crónicas más polémicas y debatidas de la industria del entretenimiento. Natalie y Robert habían decidido pasar el fin de semana en la isla Catalina, frente a la costa de California. Para la ocasión, eligieron navegar en su yate, el Splendor, acompañado por su capitán de confianza, Dennis Davern. Además, esa noche se unió a la velada un invitado especial, el actor Christopher Walken, coprotagonista de Natalie en la película Brainstorm, 1983, que estaba en rodaje por esos días. La presencia de Walken dio lugar a especulaciones posteriores, ya que algunos medios insinuaron que la relación profesional entre él y Natalie podría haber generado celos en Wagner. El clima en la isla era fresco, con algo de viento, pero nada fuera de lo común. La tripulación se preparaba para una velada de conversación, música y copas, sin imaginar que la jornada terminaría en tragedia. Según declaraciones posteriores, la velada comenzó de forma amigable. En la cena se sirvió vino y otras bebidas alcohólicas, y la conversación transcurrió entre anécdotas de rodaje y proyectos futuros. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió tensa. Algunos testigos afirmaron que Wagner mostró incomodidad por la cercanía entre Natalie y Walken, quienes compartían una relación de amistad y complicidad profesional. Aunque nunca se comprobó que existiera un vínculo romántico, los celos parecían inevitables en un contexto de alcohol y emociones exaltadas. El capitán Davern, en entrevistas posteriores, aseguró que escuchó discusiones acaloradas entre Wagner y Natalie, mientras Walken optaba por mantenerse al margen. En algún momento de la noche, entre las 23 o'clock y las 0 o'clock horas, Natalie desapareció de la vista del grupo. Lo último que se sabe con certeza es que salió de la cabina principal hacia la cubierta. Cuando Robert y los demás notaron su ausencia,
pensaron al principio que había ido a descansar a su camarote. Sin embargo, al revisar, descubrieron que no estaba a bordo. También faltaba un bote inflable, lo que llevó a creer que tal vez había intentado salir sola. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Wagner notificó su desaparición a la Guardia Costera. Aunque algunos críticos han señalado que hubo un retraso en dar la alarma, lo que aumentó las sospechas. La búsqueda comenzó de inmediato en aguas cercanas a la isla Catalina. A las 7:45 de la mañana del 29 de noviembre, el cuerpo de Natalie fue encontrado flotando boca abajo, a poco más de 1 kilómetro del yate. Vestía un camisón de franela, calcetines y un abrigo rojo, pero no llevaba chaleco salvavidas. Cerca de la costa se jaló también el bote inflable, vacío, lo que reforzó la hipótesis de que había intentado usarlo durante la noche. La imagen de su cuerpo sin vida conmocionó al mundo. Una estrella de Hollywood, símbolo de glamour, jalada en circunstancias confusas en medio del océano. La autopsia determinó como causa de muerte ahogamiento accidental con presencia de alcohol en la sangre, 0,14%, lo que indicaba un nivel de intoxicación moderada. Se encontraron además moretones en brazos y piernas, atribuidos a caídas previas o al intento de subir al bote. El veredicto oficial en 1981 fue que se trató de un accidente. Natalie, intentando amarrar o subir al bote en estado de ebriedad, habría caído al agua y, sin chaleco, murió ahogada. Aunque la versión oficial parecía cerrar el caso, las dudas no tardaron en multiplicarse. El capitán Denis Davern, años después, declaró que la discusión entre Natalie y Wagner había sido mucho más intensa de lo que se informó en un inicio e insinuó que la actriz pudo haber caído al agua en medio de una confrontación. Otros señalaron inconsistencias en el tiempo que tardaron en dar aviso a las autoridades, porque esperaron más de 1 hora en encender las alarmas, porque nadie escuchó gritos o pedidos de auxilio en el yate. Wagner, por su parte, siempre mantuvo un perfil bajo respecto a la tragedia. En contadas ocasiones habló del tema, asegurando que todo fue un terrible accidente y que prefería no ahondar en los detalles por respeto a la memoria de Natalie. Robert Wagner quedó en el centro de la tormenta mediática. Aunque nunca fue acusado formalmente, su rol en la última noche de Natalie fue cuestionado una y otra vez. La prensa lo describió como el hombre que lo perdió todo en una noche, mientras sus seguidores lo defendían como un esposo devastado por una tragedia imprevisible. En declaraciones públicas, Wagner afirmó que la muerte de Natalie fue un accidente inimaginable y que jamás dejaría de sufrir por ello. Con el paso del tiempo, fue considerado persona de interés en nuevas investigaciones, aunque nunca se presentaron cargos. La noticia de la muerte de Natalie se propagó rápidamente por todo el mundo. Medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones para informar la tragedia. Compañeros de la industria, como Elizabeth Taylor, Warren Beatty y Mia Farrow, expresaron públicamente su dolor. El funeral, celebrado en Los Ángeles, reunió a una multitud de estrellas. Entre lágrimas, Robert Wagner cargó el féretro junto a Wagner y otros actores. La imagen de Wagner despidiéndose de su esposa se convirtió en una de las más icónicas de la época. Para Robert Wagner, la pérdida fue devastadora, pero también se convirtió en una responsabilidad inmediata cuidar de las hijas de Natalie, Natasha, 11 años, y Courtney, 7 años. Desde ese momento, asumió el rol de figura paterna central, tratando de mantener un entorno estable en medio de la tragedia. El propio Wagner reconoció años después que nunca dejó de revivir aquella noche y que cada detalle permanecía grabado en su memoria como una herida imposible de curar. La noche del 29 de noviembre de 1981 marcó un antes y un después en la historia de Hollywood. Lo que comenzó como un fin de semana de descanso terminó convertido en una de las tragedias más enigmáticas de la industria. El cuerpo de Natalie Wood fue jalado en el agua, pero las preguntas que rodean sus últimos momentos siguen sin respuesta definitiva. ¿Accidente, imprudencia o algo más? Para Robert Wagner, esa noche se transformó en un recuerdo imborrable, una sombra que lo acompañaría el resto de su vida. Para el público, fue el fin abrupto de una de las estrellas más queridas y el inicio de un misterio que, más de 40 años después, continúa fascinando y dividiendo opiniones. La muerte de Natalie Wood fue declarada oficialmente como un accidente en 1981.
Sin embargo, a diferencia de muchas tragedias de Hollywood que se desvanecen con el tiempo, el caso de Natalie siguió vivo en la opinión pública, alimentado por dudas, contradicciones y nuevas investigaciones que mantuvieron su nombre en los titulares durante décadas. Su legado como actriz y su historia personal quedaron inevitablemente entrelazados con las preguntas sin respuesta de aquella noche fatídica. Tras el hallazgo de su cuerpo, el informe forense indicó que Natalie había muerto por ahogamiento accidental, con la presencia de alcohol en la sangre y múltiples moretones en el cuerpo. Estos últimos fueron explicados como resultado de caídas al intentar abordar el bote inflable. En 1981, la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles cerró el caso concluyendo que se trataba de un trágico accidente. Para muchos, esa resolución fue suficiente, pero para otros dejó demasiados cabos sueltos. En las décadas siguientes, las versiones contradictorias de los testigos mantuvieron vivo el interés mediático. El capitán del Splendor, Dennis Davern, declaró en entrevistas años después que había minimizado su testimonio original por miedo y presión. En 2011, aseguró que Robert Wagner había discutido violentamente con Natalie la noche de su muerte y que retrasó la alerta a las autoridades. Estas declaraciones impulsaron a la oficina del sheriff a reabrir el caso en 2011. En 2012, el certificado de defunción de Natalie fue modificado. La causa pasó de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados, lo que reavivó el debate. En 2018, las autoridades calificaron a Robert Wagner como persona de interés en la investigación. No significaba que fuera culpable, pero sí que su testimonio se consideraba clave para entender lo ocurrido. La prensa sensacionalista se volcó sobre Wagner, mientras que él, en sus memorias publicadas en 2008, Pieces of My Heart, reafirmó que la muerte de Natalie fue un accidente y que las insinuaciones sobre su posible responsabilidad eran dolorosamente falsas. Hasta el día de hoy, Wagner nunca fue acusado formalmente. El caso sigue técnicamente abierto, pero sin nuevas pruebas concluyentes. Tras la tragedia, Robert Wagner asumió la responsabilidad de criar a las dos hijas de Natalie. Natasha Gregson Wagner, hija de Natalie y Richard Gregson, tenía 11 años cuando su madre murió. Courtney Wagner, la hija que compartía con Robert, tenía apenas 7 años. Wagner se convirtió en el principal sostén de ambas. Natasha, en múltiples entrevistas, ha dicho que lo considera un verdadero padre, y que la familia encontró en él un pilar emocional en medio del dolor. El amor paternal de Wagner fue visto como un gesto redentor. Más allá de las sospechas y los rumores, demostró dedicación absoluta a sus hijas, manteniendo vivo el recuerdo de Natalie en la intimidad del hogar. El impacto de la muerte de Natalie en Hollywood fue inmenso. Sus colegas la recordaban como una actriz de enorme sensibilidad, capaz de transmitir emociones complejas con una sola mirada. En 1984, 3 años después de su muerte, se estrenó Brainstorm, la película que estaba rodando con Christopher Walken. El filme fue dedicado a su memoria, y el estreno se vivió como un homenaje póstumo. Con el paso de los años, se organizaron retrospectivas de su obra en festivales de cine, y su figura se convirtió en símbolo de la edad dorada de Hollywood. En 2020, HBO lanzó el documental Natalie Wood, What Remains Behind, producido por Natasha Gregson Wagner. Y la familia buscó reivindicar la memoria de Natalie, mostrarla no como un misterio policial, sino como madre, esposa y artista. El documental incluyó testimonios de Robert Wagner, que habló con honestidad sobre el dolor que arrastra desde aquella noche. Para muchos espectadores, fue una oportunidad de humanizar la historia y separar la vida de Natalie de las sombras de su muerte. Natalie Wood dejó una filmografía que aún hoy se estudia. Miracle on 34th Street, 1947, como la niña que conquistó la Navidad. Rebel Without a Cause, 1955, que la catapultó como icono adolescente. West Side Story, 1961, la adaptación musical más famosa de su época. Splendor in the Grass, 1961, por la que fue aclamada como una de las mejores actrices dramáticas de su generación. Su legado es el de una intérprete versátil, capaz de pasar del cine familiar al drama intenso, siempre con autenticidad. Pese a la tragedia, muchos recuerdan que Natalie y Robert formaron una de las parejas más emblemáticas de Hollywood. Su historia de amor, los matrimonios,
una reconciliación y 12 años de complicidad. Se convirtió en mito. Tras la muerte de Natalie, Wagner dedicó su vida a mantener viva esa memoria, siempre recordándola en entrevistas y apariciones públicas como el amor de su vida. Más de 40 años después, el misterio de la muerte de Natalie Wood sigue sin resolverse por completo. Sin embargo, su vida y su legado pesan más que la tragedia. Fue una actriz que marcó generaciones, una mujer que desafió los estereotipos de Hollywood y una madre recordada con amor. Robert Wagner, con sus claroscuros, quedó como el hombre que nunca pudo olvidar aquella noche, pero que al mismo tiempo asumió el papel de sostén familiar y guardián de la memoria de Natalie. En la cultura popular, la historia de Natalie y Robert es la de un amor admirado que terminó en tragedia, pero cuya huella perdura en la memoria colectiva del cine y de millones de espectadores que aún hoy la consideran una estrella eterna. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué opinas. Tu apoyo es nuestra mayor motivación.